¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte? En un mundo donde la muerte es una parte inevitable de la vida, la forma en que tratamos a nuestros seres queridos después de que han partido puede ser un tema de gran controversia. Hoy, nos adentraremos en un asunto que a menudo se evita, la cremación. ¿Es este un acto de respeto o una falta de reverencia? ¿Qué dice realmente la Biblia al respecto? Imagina por un momento la escena. Has perdido a alguien querido y te enfrentas a la difícil decisión de cómo honrar su memoria. ¿Elegirías el camino tradicional del entierro o considerarías la cremación como una alternativa válida? En este viaje, exploraremos las enseñanzas bíblicas que nos ofrecen consuelo y dirección en medio del dolor. Reflexionaremos sobre la verdad de que, aunque el cuerpo físico regrese al polvo, la promesa de Dios de resucitar a su pueblo brilla con más fuerza que nunca. La Biblia nos dice que para Dios, todas las cosas son posibles, Mateo 19:26. Si Dios tiene el poder para resucitar a los muertos, ¿realmente importa cómo disponemos de nuestros cuerpos? Acompáñanos en este recorrido profundo y espiritual, donde descubriremos no solo lo que la Escritura dice sobre la cremación, sino también la esperanza inquebrantable que tenemos en la resurrección. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de la muerte y la esperanza que nos brinda Dios? Sigue con nosotros hasta el final y transforma tu perspectiva sobre la vida y la muerte. La Biblia nos guía en temas profundos sobre la vida, la muerte y la eternidad. Desde el principio, Dios otorga al ser humano la dignidad de ser creado a su imagen y semejanza, Génesis 1, 26-27. Esta dignidad incluye al cuerpo, que aunque temporal, es visto como un regalo precioso. El cuerpo físico es descrito en las Escrituras como un templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20, y su destino tras la muerte es un tema delicado. Para muchas personas, surge la pregunta, ¿qué sucede con el cuerpo al fallecer? ¿Es la cremación aceptable a los ojos de Dios o preferible la sepultura tradicional? En este estudio, exploraremos las enseñanzas bíblicas y cómo entender estos temas con reverencia y respeto. Desde la antigüedad, el pueblo de Dios ha tratado a los muertos con gran respeto. Vemos que, en el Antiguo Testamento, el entierro era la práctica habitual para aquellos que morían en el Señor. Abraham, por ejemplo, compró un terreno para enterrar a su esposa Sara, Génesis 23, y el mismo José pidió ser llevado de regreso a Canaán para ser sepultado junto a sus padres. Génesis 50 horas y 25 minutos. Estos relatos destacan el valor que los patriarcas daban al descanso final en la tierra prometida. La sepultura, en este contexto, simboliza un acto de fe en la promesa de resurrección que Dios tiene para su pueblo. Además de la sepultura, la cremación era menos común en los tiempos bíblicos y en algunos casos incluso se asoció con el castigo o la deshonra. Por ejemplo, cuando Acán fue hallado culpable de un grave pecado contra Dios, fue quemado como un acto de juicio, Josué 7:25. Este contexto cultural y religioso llevó a la antigua práctica de ver la cremación como una acción excepcional, reservada para casos específicos, y no una práctica habitual para el pueblo de Dios. Sin embargo, la Biblia no prohíbe explícitamente la cremación, en cambio, ofrece principios que nos ayudan a considerar este tema con sabiduría. En los tiempos modernos, la cremación se ha vuelto más común, y muchos creyentes pueden preguntarse si esta práctica es compatible con su fe. Aquí, la clave es recordar que Dios no juzga según la apariencia externa, sino según el corazón, 1 Samuel 16:7. En este contexto, el acto de disposición del cuerpo no afecta el poder de Dios para resucitar, como claramente se muestra en las palabras de Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá», Juan 11:25. Entonces, más que el método de disposición, es la esperanza de la resurrección lo que define la perspectiva cristiana sobre la muerte y el cuerpo humano. La muerte y la esperanza en la resurrección según la Biblia. La muerte es un tema inevitable en la vida de cada ser humano, y la Biblia nos brinda consuelo y esperanza al respecto. En la perspectiva cristiana, la muerte no es el fin, sino el paso hacia una eternidad prometida.
Las Escrituras enseñan que aquellos que han puesto su fe en Jesucristo tienen asegurada la vida eterna y la resurrección de sus cuerpos en el día final. Job, el fiel siervo de Dios, expresó su esperanza en la resurrección con las palabras: «Yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará sobre la muerte». Job 19:25. Esta confianza en la promesa de la resurrección nos recuerda que, independientemente de cómo el cuerpo sea tratado tras la muerte, Dios es fiel para cumplir su promesa. El apóstol Pablo también nos da una clara imagen de lo que sucederá en el regreso de Cristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. Para Pablo, la resurrección es un evento central en la fe cristiana. Aun cuando el cuerpo vuelva al polvo, ya sea por entierro o cremación, el Señor tiene poder absoluto para restaurarlo. Esta verdad nos infunde esperanza y nos asegura que nuestro destino final no está determinado por el método en que nuestros cuerpos son tratados en la muerte, sino por nuestra relación con Dios. Además, en el Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús es la base de la esperanza cristiana. Jesús mismo murió, fue sepultado y resucitó, mostrando el camino hacia la vida eterna. Este acto divino no fue solo una resurrección simbólica, sino una promesa tangible de que nuestros cuerpos también serán transformados en el día del Señor. Pablo describe esta transformación como el acto de revestirse de inmortalidad, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. En esta visión, la disposición de nuestro cuerpo temporal pierde importancia, ya que el enfoque se centra en el futuro cuerpo glorificado y eterno. La pregunta sobre la cremación, por lo tanto, puede entenderse a la luz de la resurrección. Aunque no hay una prohibición específica de la cremación en la Biblia, la fe cristiana prioriza la esperanza en la resurrección y el poder de Dios para restaurar todas las cosas. Al final, lo que importa es cómo vivimos nuestras vidas en obediencia y fe hacia Dios, no el modo en que nuestro cuerpo es tratado al morir. La promesa de la vida eterna, dada a través de la fe en Cristo, sostiene que nada puede separarnos de su amor, ni la muerte, ni el sepulcro, ni la cremación, porque la victoria de Cristo es total. Romanos 8. 38-39. El cuerpo como templo de Dios y su significado en la muerte. En la Biblia, el cuerpo es visto como un templo del Espíritu Santo, lo cual le da un sentido profundo y sagrado. 1 Corintios 6, 19-20. Este concepto se refiere a que el cuerpo humano es una morada donde Dios mismo habita, algo que nos invita a vivir en respeto y cuidado de esta casa divina durante nuestra vida. Si bien el contexto de este versículo se refiere a la pureza en la conducta y a la moralidad, también tiene un valor significativo cuando consideramos cómo se maneja el cuerpo al morir. Este cuerpo, aunque mortal, fue un instrumento de servicio a Dios, y muchos cristianos sienten que darle un descanso digno y respetuoso, como el entierro, honra esa dedicación. El ejemplo de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, nos enseña también cómo los creyentes trataron su cuerpo tras la muerte. En Hechos 8:2, se narra cómo hombres piadosos recogieron su cuerpo y lo enterraron, realizando gran llanto sobre él. Aquí se ve que el respeto y la honra hacia los fallecidos es algo que nace de un corazón devoto, y en este caso, el entierro fue el método utilizado. No obstante, este ejemplo ilustra el valor de la reverencia y el respeto hacia quienes han muerto en Cristo, sin especificar un mandato exclusivo de enterramiento como la única opción aceptable. Es importante recordar que en tiempos bíblicos, las circunstancias de muerte y disposición del cuerpo variaban ampliamente, y Dios entendía estas limitaciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los cuerpos de soldados caídos en batallas eran muchas veces abandonados o quemados por falta de posibilidad de enterramiento. 1 Samuel 31, 11-13. Lo esencial en la perspectiva cristiana no es el estado del cuerpo después de la muerte, sino la fidelidad en vida y la esperanza en la resurrección. Así, tanto el entierro como la cremación pueden ser opciones válidas si se llevan a cabo con un corazón devoto y con la esperanza en la resurrección en Cristo.
Desde el inicio de la humanidad, la Biblia nos recuerda que el cuerpo humano proviene de la tierra, específicamente del polvo. En Génesis 2:7, se narra que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida, dándole un espíritu viviente. Esta imagen del polvo se convierte en un símbolo de nuestra humanidad y vulnerabilidad. Luego, en Génesis 3:19, tras la caída del hombre en pecado, Dios le dice a Adán: polvo eres, y al polvo volverás. Así, la Escritura establece que el regreso al polvo es parte del ciclo natural de la vida humana bajo el plan divino, una verdad que genera humildad y reverencia hacia la creación. El hecho de que el cuerpo regrese al polvo también apunta a una realidad más profunda, nuestra dependencia de Dios y nuestra esperanza en su promesa de resurrección. La Biblia deja claro que este cuerpo, aunque temporal y propenso a la descomposición, será restaurado y transformado en el día final. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo explica que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así, aunque el cuerpo vuelva al polvo, ya sea por la descomposición o el fuego, la promesa de vida eterna sigue vigente en Cristo. Esta idea del polvo también se conecta con la humildad y la igualdad ante Dios. En Eclesiastés 3:20 se nos recuerda: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. La muerte, al igual que el polvo, no discrimina ni por poder ni por estatus, pues todos los seres humanos regresan a su origen terrenal. El entierro o la cremación no alteran esta verdad, ya que ambos métodos cumplen el ciclo natural de retorno al polvo. Por lo tanto, el método en sí no es determinante para la salvación o el destino eterno, sino nuestra relación con Dios y la fe que tenemos en su redención. En este sentido, tanto la sepultura como la cremación pueden entenderse como métodos de disposición del cuerpo que reconocen la verdad de Génesis 3:19. La práctica de la cremación no contradice la idea del regreso al polvo, de hecho, acelera este proceso, cumpliendo el ciclo natural de la carne. Lo que importa es que, en cada acto, el respeto y la devoción a Dios estén presentes. La fe cristiana nos llama a mirar más allá de los métodos y a enfocarnos en la esperanza de la resurrección, donde lo corruptible se vestirá de incorrupción y recibiremos un cuerpo eterno en la presencia de nuestro Creador. La disposición del cuerpo humano al morir debe ser vista bajo la luz de la intención y el respeto con que se lleva a cabo. En Marcos 14, 3-9, observamos cómo una mujer unge a Jesús con un perfume caro, anticipando su muerte y sepultura. Jesús acepta este acto de amor y devoción, recordando a sus discípulos que esta acción honrosa será recordada en todas partes del mundo donde se predique el Evangelio. Aunque este acto no tiene que ver con la disposición del cuerpo en la muerte, sí muestra cómo Dios valora la intención y la reverencia que dedicamos en nuestras acciones hacia los seres amados y hacia su Hijo. El libro de Malaquías 1, 6-8 nos advierte contra la deshonra hacia Dios a través de acciones sin reverencia o respeto. Dios reprocha a su pueblo por ofrecerle sacrificios de baja calidad, un acto que revela falta de respeto hacia su santidad. Este principio también aplica cuando consideramos cómo tratamos a nuestros seres amados en la muerte, y aunque no exista una obligación de un método específico, es vital que la disposición del cuerpo refleje respeto y honre a Dios. Si la cremación o el entierro se llevan a cabo con solemnidad y en un espíritu de devoción, ambas prácticas pueden alinearse con los principios bíblicos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos recuerda que todas nuestras acciones, incluso las más cotidianas, deben hacerse para la gloria de Dios, 1 Corintios 10:31. La manera en que tratamos los cuerpos de nuestros seres amados debe, por lo tanto, reflejar nuestra fe y devoción a Dios. Si optamos por la cremación, debemos considerar si esta decisión refleja un espíritu de reverencia y si se realiza con un corazón limpio. Dios juzga no el método externo, sino el corazón con el que llevamos a cabo nuestras decisiones, lo cual nos da la libertad de actuar en conciencia, mientras nuestra intención sea honrarlo. Es por esto que, al decidir entre entierro o cremación, lo fundamental es evaluar nuestras intenciones.
Ambos métodos pueden estar alineados con la fe cristiana si se ejecutan con respeto. En última instancia, nuestra devoción hacia Dios y nuestra confianza en la resurrección son los elementos cruciales. La disposición del cuerpo es una expresión de nuestro amor y respeto hacia el fallecido y, por ende, hacia Dios. Así, al proceder con solemnidad y reverencia, mostramos nuestra esperanza en el Señor, quien es el dador de vida y tiene el poder de resucitar a los muertos. En las Escrituras, la sepultura fue la práctica común para el pueblo de Dios, y los ejemplos de entierro son numerosos. Desde el entierro de Sara en la cueva de Macpela hasta la sepultura de Moisés por Dios mismo en un lugar desconocido, Deuteronomio 34, 5-6. La Biblia muestra que el entierro era una práctica respetada. Este acto de colocar el cuerpo en la tierra simbolizaba la espera de la resurrección. Incluso en el caso de Jesús, el Hijo de Dios, su cuerpo fue sepultado antes de su gloriosa resurrección al tercer día. El entierro, en este contexto, no es un mandato, sino una costumbre que honra la vida y espera en la promesa de Dios. Sin embargo, la Biblia también describe circunstancias en las que el entierro tradicional no era posible, como en tiempos de guerra o de calamidades. En 1 Samuel 31, 11-13, se narra que los habitantes de Yabes de Galaad recuperaron los cuerpos de Saúl y sus hijos después de ser decapitados por los filisteos. En lugar de enterrarlos inmediatamente, quemaron los cuerpos, posiblemente para protegerlos de más deshonra, y luego enterraron los huesos. Este acto muestra cómo, en circunstancias extremas, el respeto y el honor hacia los fallecidos se pueden expresar mediante métodos que no siempre son los tradicionales. Estas excepciones en la Biblia ilustran que, aunque el entierro era el método preferido en tiempos bíblicos, el respeto hacia los muertos y la devoción hacia Dios permitían cierta flexibilidad. La cremación, por lo tanto, podría ser considerada en casos específicos si es realizada con la misma reverencia que el entierro. Lo importante es que cualquier acción, sea entierro o cremación, refleje una actitud de respeto y fe en Dios. La flexibilidad bíblica en ciertas situaciones difíciles abre una puerta para considerar la cremación de manera que honre a Dios y dignifique al fallecido. Este principio de flexibilidad basado en la situación y la intención también es aplicable en tiempos modernos. En momentos en los que el entierro puede ser complicado o inviable, la cremación puede ser una opción que mantenga el respeto y la reverencia hacia el cuerpo. No es el método, sino el corazón devoto lo que Dios ve y valora. La Biblia nos muestra que en cada acto hacia nuestros seres queridos, debemos actuar con respeto y fe, reflejando la esperanza de la resurrección. La resurrección es una verdad central de la fe cristiana, y Jesús resucitó para mostrar que la muerte no tiene la última palabra. En este sentido, la disposición del cuerpo, ya sea en entierro o cremación, no puede impedir el poder de Dios para restaurar y redimir lo que Él ha creado. En Apocalipsis 20:13 se dice que el mar entregó los muertos que había en él, lo cual sugiere que no importa dónde o cómo reposen los cuerpos, Dios los resucitará. La cremación, como el entierro, se convierte en una cuestión de fe en el poder absoluto de Dios. Para muchos cristianos, la cremación no representa un obstáculo para la esperanza de la resurrección, ya que Dios es quien creó el universo desde la nada y puede restaurar a cada persona sin importar el estado de sus restos físicos. Jesús mismo expresó que para Dios, todas las cosas son posibles, Mateo 19:26. Esta promesa nos recuerda que la cremación no limita el poder de Dios ni interfiere con su plan de resurrección para aquellos que confían en Él. De hecho, el proceso de cremación, que reduce el cuerpo a cenizas, refleja el regreso al polvo mencionado en Génesis 3:19. Este acto no altera nuestra esperanza en la resurrección ni el poder redentor de Dios. La Biblia nos enseña que es Él quien hace nuevas todas las cosas y quien levantará los cuerpos a la vida eterna. Al confiar en su poder, comprendemos que la cremación puede ser una alternativa que honra la fe en el Dios que es capaz de restaurar incluso las cenizas y el polvo. El mensaje de la resurrección ofrece paz a aquellos que consideran la cremación como una opción.
Para los cristianos, el destino eterno no está determinado por la disposición de sus cuerpos, sino por la fe en Jesucristo y su resurrección. Esta esperanza nos permite descansar en la seguridad de que Dios cumplirá su promesa de vida eterna, independientemente del método que elijamos para disponer de nuestro cuerpo al morir. La vida y ministerio de Jesús nos revelan su poder absoluto sobre la muerte y su promesa de resurrección. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús resucitó a Lázaro, quien ya llevaba 4 días en el sepulcro, Juan 11, 38-44. En esta historia, Jesús no se limitó por el estado físico de Lázaro, y este acto de resurrección fue una clara señal de que, para Dios, la descomposición física no representa una barrera. Su declaración, "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá", Juan 11:25, ofrece una esperanza que trasciende los métodos de disposición de nuestros cuerpos. Cuando Jesús resucitó, también dio ejemplo de lo que será nuestra propia resurrección, un cuerpo glorificado. Este cuerpo, aunque reconocible, estaba libre de las limitaciones terrenales y trascendió la muerte y la corrupción. Así, la disposición física del cuerpo en la muerte no altera el poder de Dios para darnos un cuerpo glorificado en la resurrección. El mensaje de Jesús es que lo importante es la fe en Él y su promesa de vida eterna. Esto nos asegura que, ya sea a través del entierro o la cremación, el Señor cumplirá su palabra de levantarnos en el día final. La historia de Jesús y Lázaro es un recordatorio de que Dios actúa más allá de lo que es visible o lógico para el ser humano. Su poder sobre la vida y la muerte nos muestra que nada es imposible para Él. Así, el proceso de cremación, que simplemente reduce el cuerpo a su esencia terrenal, no desafía ni limita su poder. La disposición del cuerpo humano se convierte en un acto secundario cuando se considera la promesa de resurrección que Él nos ofrece. Para los cristianos, esta verdad fundamental de la resurrección confirma que nuestras vidas están en manos de un Dios todopoderoso. No importa cómo se disponga nuestro cuerpo en la muerte, nuestra esperanza es que, al igual que Lázaro y Jesús, seremos levantados por su poder. La cremación, por lo tanto, no es un obstáculo para nuestra fe en la promesa divina, sino una alternativa que algunos pueden considerar en oración y conciencia. La promesa de Dios de crear un nuevo cielo y una nueva tierra para sus hijos es una de las verdades más inspiradoras de las Escrituras. En Apocalipsis 21, 1, 4, el apóstol Juan relata su visión de este futuro glorioso, donde la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. En este lugar perfecto, Dios mismo morará con su pueblo, y las limitaciones del cuerpo terrenal quedarán atrás. En este contexto, la disposición del cuerpo en la tierra se vuelve menos relevante, pues nuestra esperanza está puesta en la realidad de una vida eterna en comunión con nuestro Creador. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra también nos recuerda que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Pablo escribe en Filipenses 3, 20-21 que somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este pasaje refuerza la certeza de que el cuerpo mortal será transformado, independientemente del estado en que se encuentre. Para Dios, el entierro o la cremación son actos temporales que no afectan la promesa final de restauración en su presencia. El enfoque en el nuevo cielo y la nueva tierra también nos invita a tener una perspectiva espiritual sobre la muerte. Más allá de cómo sea tratado el cuerpo físico, la promesa de resurrección y vida eterna nos llena de paz y esperanza. Esta visión nos permite considerar la cremación sin temor, como una opción viable que no altera el propósito de Dios para nuestra vida. Al final, nuestro anhelo es estar con Dios en la eternidad, donde seremos restaurados en cuerpo y espíritu. Para los creyentes, esta promesa de transformación y gloria futura es lo que da sentido a nuestra vida y nuestra muerte. La cremación se convierte en una decisión secundaria frente a la grandeza de esta promesa. La esperanza en el nuevo cielo y la nueva tierra nos libera del temor a la muerte y nos asegura que Dios cumplirá sus promesas en todos aquellos que confían en Él. Dado que la Biblia no prohíbe explícitamente la cremación,
la decisión de optar por este método debe tomarse en oración y con guía espiritual. Santiago 1:5 nos anima a pedirle sabiduría a Dios si tenemos falta de ella, y Él promete darnos abundante dirección sin reproche. Tomar decisiones en oración nos permite actuar en obediencia y paz, confiando en que nuestras decisiones están alineadas con su voluntad. La cremación puede considerarse como una opción si se hace en oración, con reverencia y buscando el consejo de Dios. Para muchos creyentes, consultar a Dios sobre cómo tratar el cuerpo de un ser querido en la muerte ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al orar, podemos expresar nuestras dudas, nuestros temores y nuestras esperanzas, y pedir a Dios que nos ilumine sobre la mejor decisión. La cremación, al igual que el entierro, puede ser una opción que honre a Dios si se realiza con un corazón sincero y en dependencia de su guía. La oración nos asegura que, aunque la Biblia no ofrezca un mandato específico, nuestras decisiones estarán bajo la sabiduría y el amor de Dios. La oración también puede ayudarnos a considerar las opiniones de nuestros familiares y seres queridos en relación con la disposición del cuerpo. La cremación es una decisión que debe tomarse en consenso y respeto, asegurando que todos los involucrados puedan tener paz y sentir la presencia de Dios en cada paso del proceso. Al confiar en Dios, comprendemos que lo más importante es mantener un espíritu de amor y unidad entre aquellos que quedan. Finalmente, la oración nos recuerda que Dios es soberano y que la vida eterna es su promesa para nosotros. Al confiarle nuestras decisiones sobre el cuerpo, ya sea la cremación o el entierro, descansamos en su fidelidad. Dios mira el corazón y sabe que nuestra esperanza está en la resurrección y la vida eterna. Con esto, tomamos decisiones con paz y seguridad en la voluntad de nuestro Creador. La Biblia muestra que Dios concede dignidad al cuerpo humano, pero su enfoque es en el corazón y la fe de sus hijos. Tanto la cremación como el entierro pueden honrar a Dios si se realizan con respeto, intenciones devotas y reverencia hacia su poder. En el día final, el poder de Dios se manifestará al resucitar a sus hijos para vida eterna, sin importar el estado de sus cuerpos. La cremación es una opción válida que no limita esta promesa ni el propósito eterno de restauración en Dios. La libertad cristiana permite decidir entre cremación y entierro con confianza. El verdadero valor de nuestro cuerpo está en que somos templo del Espíritu Santo mientras vivimos. En la muerte, descansamos en la esperanza de la resurrección prometida. Dios está interesado en la fe y devoción que mostramos en nuestras decisiones. Por tanto, si la cremación se realiza en un espíritu de oración y reverencia, podemos estar seguros de que honramos a Dios. Él entiende y aprecia nuestro corazón en cada acto. Nuestra confianza está en el Señor y su promesa de vida eterna. Tanto el entierro como la cremación pueden reflejar nuestra fe en su poder redentor. Así, al considerar nuestras decisiones, descansamos en la paz y esperanza de la resurrección en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hemos explorado juntos la profunda conexión entre la cremación, la sepultura y la esperanza en la resurrección que encontramos en la palabra de Dios. Recordemos que, aunque el cuerpo físico pueda descomponerse, nuestra fe en Cristo y su promesa de vida eterna permanecen inquebrantables. En medio de la incertidumbre, podemos aferrarnos a la certeza de que, como dice Romanos 8, 38-39, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Tu voz es importante y queremos saber qué piensas. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la cremación y la resurrección? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión. Además, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en recibir nuestros nuevos videos que están diseñados para fortalecer tu fe y darte esperanza. Si este contenido resonó contigo, regálanos un like. Tu apoyo es vital para que más personas puedan conocer la verdad de la palabra de Dios. Cada like y cada suscripción nos ayuda a llevar este mensaje de esperanza y fe a más corazones. Recuerda,
Juntos somos más fuertes y podemos enfrentar la muerte con confianza, sabiendo que hay vida eterna en Cristo. Gracias por estar con nosotros hoy y esperamos verte en el próximo video.